César usted lo ama, presidente, bienvenido. En César usted lo ama, presidente, bienvenido. Llegó la reforma agraria para el pueblo campesino. Llegó la reforma agraria para el pueblo campesino. Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos 8 agentes miembros de la Policía Nacional muertos y 8 heridos en una región cuando su misión era erradicación de cultivos de hoja de coca. Paradójicamente, aquí estamos ante una fuerza social campesina que está recibiendo el apoyo del Estado en función, en términos de tierras, máquinas, créditos, de lograr que la tierra del Cesar sea una tierra que cultive alimentos lícitos y que evapore definitivamente la violencia. Por esos 8 agentes, miembros de la policía muertos, 2 civiles más asesinados en Cali, como reacción a los hechos de ayer, la derrota militar de la columna Carlos Patiño. Voy a pedir inicialmente 1 minuto de silencio por ellos, civiles, miembros de la fuerza pública y ahora hace un poco funcionarios del gobierno nacional. Gracias, muy amables. La cifra de muertos en Cali asciende ya a 5, 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información. Esto hace que, en primer lugar, los hechos en Amalfi muestran fehacientemente que el Frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, pues no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Está ligado exclusivamente a una economía ilícita que tiene como fin ser la mercancía del narcotráfico. Y lo sucedido en Cali nos muestra el paso de lo que se ha denominado las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción plenamente terrorista. Me explico, no es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar civiles desarmados. Y en esa medida lo que acontece precisamente en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla y de manera sistemática, porque es la segunda vez que ocurre en mi gobierno, y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente. Es crimen de guerra. Es crimen de lesa humanidad desde la juridicidad de la Corte Penal Internacional
y es terrorismo desde el concepto más básico de terror y terrorismo. Por eso he tomado una decisión. Nuestras investigaciones muestran que tanto el mal llamado Clan del Golfo como la Segunda Marquetalia, como las mal llamadas también disidencias de Iván Mordisco, son bandas armadas, muy bien armadas, organizadas jerárquicamente y cuyo mando real, según la inteligencia que hemos podido desarrollar, es la llamada Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias. Hace mercadería en el mundo de una producción que se hace precisamente por la carencia de justicia social en el campesinado, en territorio colombiano, y para eso estas bandas están funcionando para cuidarle la mercancía a la Junta del Narcotráfico, que tiene un capítulo en Colombia. En Bogotá ya han fusilado 3 señores dedicados a las esmeraldas con francotiradores, y no puedo asegurarlo, será la fiscalía, pero pueden ser también sospechosos del asesinato del senador Uribe Turbay. Los acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo al Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad tal cual cometidos en Colombia sistemáticamente se pueden calificar. Le solicitaré a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos antes de este gobierno y durante mi gobierno, que demuestran que son criminales de guerra, que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad. Ahora quiero expresar algunas palabras en relación al Cesar. En campaña habíamos, en diversos sitios del Cesar, analizado una circunstancia paradójica y le pedí a la sociedad cesarense alistarse. Ha vivido el Cesar en las últimas décadas del carbón. Antes llegó a ser una potencia algodonera en tiempos ya muy pasados, de palmicultura en el sur del Cesar, ganadera en general, pero el carbón se convirtió en la mercancía esencial con la que se vivía en términos del Estado en el Cesar. Poco ayudó a la población, excepto quienes lograron trabajar en esas minas o tuvieron algún tipo de contrato, pero esas minas, como ya todos sabemos, están llegando a su final. El mundo no está comprando carbón,
de 90 millones de toneladas extraídas de carbón allá en el año 2013-14, hemos registrado en el año pasado 60. Los ferrocarriles que se usan por el Cesar y que van con destino a Santa Marta y algunos desde el sur de La Guajira hasta Bahía Portete por La Guajira, cargan cada vez menos toneladas de carbón, cada vez son menos continuos, cada vez hay menos trabajadores allí laborando en la extracción del carbón y su transporte. Cada vez puede llegar una pobreza mayor a las zonas donde están las minas. Me comentaba el ministro de Trabajo que allí en ese cordón carbonero, de extracción carbonera, no hay agua potable para las comunidades. Sin embargo, una extracción de décadas de millones de toneladas de carbón en el Cesar no debió dejar un balance de unos huecos, unos trabajadores asesinados, fundamentalmente en la firma Drummond, y la ausencia de agua potable en la población del Cesar. De hecho, el Congreso de la República y la Constituyente en su momento y las leyes en general buscaron que las llamadas regalías que habría que sumar en toda la vida del carbón en el Cesar tenían como destino recuperar el ambiente quebrado por una extracción del subsuelo. Y recuperar eso significa recuperar la tierra, recuperar los cuerpos de agua y lograr que la población y la agricultura pudieran tener un uso similar al de antes del carbón, tanto en la salud pública como en la economía agraria y otras. ¿Se logró eso o no se logró? Yo creo que el pueblo del Cesar debe valorarlo y evaluarlo. ¿Qué ganó el Cesar con la extracción, explotación y exportación como uno de los primeros lugares del mundo de carbón al planeta entero? Yo la verdad no concibo que aún falte agua potable. No concibo que esté deteriorado el sistema de salud, porque es lo prioritario del ser humano. Aquí estamos hablando de la agricultura, que es producir riqueza, ingresos, pero no se puede producir ingresos y riqueza si no tenemos agua potable, simplemente porque morimos. Si nuestro sistema de salud no es capaz de atender las necesidades que hoy la ciencia permita atender en dolencias, en enfermedades del ser humano. Creo que lo primero es lo primero, gobernadora, y sería bueno hacer una evaluación del estado del agua potable en todo el departamento, más allá del agua en general, como el líquido que se necesita simplemente para vivir y para producir y para alimentarse. ¿Y por qué las décadas del carbón no dejaron el suficiente dinero para que fuera óptimo tanto el tema del agua potable como el tema de la salud? No significa que no ayudemos, pero creo que no podemos estar en una situación donde se solicita algo que debió ser financiado y hecho hace mucho tiempo. Ahora con el Congreso buscamos en estos meses que quedan de mi gobierno y del Congreso también, vamos hacia elecciones, el cambio de las transferencias monetarias que se entregan por orden constitucional a municipios
y en ciertos casos a departamentos. El sistema general de participaciones aumentará. De hecho, en mi gobierno ha aumentado sustancialmente el porcentaje respecto al presupuesto y a la economía nacional de las transferencias a los municipios. En mi gobierno pasaron del 22 al 30% en estos 3 años que vamos. Y con la reforma constitucional pasarán hacia el 2030 al 40% más o menos. Es decir, que en cuestión de unos años pasamos del 22 al 40%, ya estamos en el 30% de incremento de transferencias de recursos públicos a los municipios. Para esta época debió hacerse un incremento sustancial, eso dicen nuestras cuentas, de recursos para la educación, que pasamos de 50 a 70 billones de pesos en 3 años, para la salud, que pasamos de 35 a 65 billones de pesos en 3 años, y para el agua potable. Se han vuelto plantas de profesores en los municipios, se han vuelto en mejores escuelas, en más educación, tanto en coberturas como en calidad. Se ha invertido en los equipos básicos de salud para recorrer el territorio del todo el Cesar, cubrirlo con personal médico y lograr que por lo menos las enfermedades prevenibles o se curen o sean controladas. Se ha logrado las ambulancias, porque para eso es ese dinero. Hemos logrado mejores niveles, creo que sí, de tasas de salud, que al revés se pueden también construir como reducciones de la tasa de mortalidad, reducciones de cuántos niños mueren por desnutrición, mujeres embarazadas, niños en el vientre a punto de nacer, se llama mortalidad perinatal, etcétera. Estos datos del Cesar regionalizados, la base de datos existe, pues debe darnos una cabal evaluación de la eficiencia, de la ayuda del gobierno nacional, del aumento del sistema general de participaciones y del uso de las regalías en las últimas décadas en el departamento del Cesar. Lo mismo hay que hacer en los demás departamentos, La Guajira, etcétera. Como noticia importante en este último año, Valledupar, habría que tener en la tabla de todos los municipios del Cesar, Valledupar logró en el último año reducir la pobreza extrema como ninguna otra ciudad de Colombia, de las que tengamos datos, de las capitales de Colombia. Y habría que preguntarse por qué. Los análisis que hemos hecho, pero son debatibles como siempre, dicen que precisamente la ciudad de Valledupar disminuye su pobreza monetaria y su pobreza extrema porque ahora hay menos carbón. Y porque al caer la dependencia del carbón, empieza a reactivarse en primerísimo lugar la agricultura. Entonces, teóricamente para un economista es muy fehaciente, porque a eso se le llamaba enfermedad holandesa, pero no los aburro con esos términos, sino que
indica un camino que empieza a abrirse, que hoy lo hemos visto en acción y que tiene que ver con activar al Cesar como un polo de desarrollo agrario y agroindustrial por encima de la extracción del carbón que ha sido tradicional en el departamento. Y eso implica aguzar todo el aparato estatal, tanto el nacional como el local, el departamental, la universidad, la academia, los estudios, la organización sindical, ciudadana, las fuerzas políticas y sociales hacia lograr que el Cesar, en vez de hundirse, porque se acaba el carbón, al contrario, ve allí una oportunidad y logre trazar una economía muchísimo más próspera que vivir de las regalías, que tal como uno ve, eran unos poquitos los que vivían de las regalías. De la agricultura pueden vivir centenares de miles de cesarenses. Podemos construir más igualdad y, ojo, podemos construir más riqueza social, dado que muchísimos más puestos de trabajo se logran si se siembra la tierra, así se destruye la tierra para abrirle un hueco y sacar la sangre oscura que puede matar a la humanidad, como lo ha dicho la ciencia. Luego un nuevo Cesar comienza con fuerzas vivas, no muertas. No hace mucho teníamos el balance de las masacres aquí, allá. Muchas de las personas aquí asistentes son víctimas de la violencia. Un departamento que podía carcomerlo el asesinato y la violencia, como aún ocurre en la zona del Cesar que está en el Catatumbo. Catatumbo que queremos recuperar para la paz. El Cesar indudablemente puede ser una potencia, y el hecho de que Valledupar en las estadísticas haya reducido en porcentaje, no en volumen, la pobreza extrema por encima de Neiva, de Ibagué, de Valledupar, de Bogotá, de Medellín, de varias ciudades del Caribe como Montería y Sincelejo, Cartagena y Santa Marta, que todas redujeron pobreza extrema, pues es algo que aquí debe ser análisis público, porque lo que se ha hecho hay que profundizarlo, volverlo más estable y aumentar para que no exista pobreza extrema en ninguna parte del departamento del Cesar y sobre todo en Valledupar. Hay que decir, fíjense la paradoja, que la única ciudad, las dos únicas ciudades del Caribe que aumentaron, que en vez de disminuir, aumentaron la pobreza extrema, solo en Colombia hubo 3 capitales, las demás bajaron. Pero entre esas 3 capitales, en el primero y segundo lugar, hay 2 del Caribe. La primera se llama Barranquilla. ¿Quién lo dijera? Algo raro pasa en Barranquilla, porque por el tamaño de la ciudad y sus ventajas, debió ser incluso una de las primeras ciudades en rebajar la pobreza extrema, y sucedió lo contrario. Y la primera se llama Riohacha y la segunda Barranquilla. La tercera es Cali, hoy azotada por un acto terrorista. ¿Qué sucede en esas 3 ciudades para que en lugar de que suceda la de todas las demás, ocurra lo contrario? En lugar de que suceda lo que desde lejos pudo hacer Valledupar, ocurra exactamente lo contrario en Barranquilla, Riohacha, que no están muy lejos, y Cali.
Y tenemos que decirlo, Harman, Riohacha sigue sumida en el carbón, sin mayores desarrollos agrarios, además porque parte de la Guajira no puede hacerlo, y fundamentalmente bajo una élite política cleptocrática. Y Barranquilla se hunde en la pobreza porque mira al norte y no al sur, así de simple. Porque ha creado una burbuja de especulación inmobiliaria que atrae grandes poseedores de tierra del Caribe, algunos extranjeros. Los edificios, muchos están desocupados y el sur se está quedando sin agua potable, sin educación y con una energía eléctrica carísima, que es el producto de una fórmula tarifaria que explota a toda la sociedad colombiana y sobre todo al Caribe y no le permite su desarrollo. Valledupar, por tanto, nos trae una alegría en el día de hoy a pesar de lo que viene aconteciendo. ¿Dónde poner la Universidad del Cesar? ¿Hacia qué programas dirigir la universidad pública, que debe ser gratuita y que debe recorrer lo largo del departamento del Cesar? ¿Cómo lograr que allí se estudie de la agricultura, de la agroindustria, de las ciencias de la salud, de la medicina, de la administración de los recursos de la riqueza agraria y agroindustrial, de la ingeniería industrial de verdad, para ir convirtiendo, César Pachón, las tierras con cultivos en bruto, en procesos elaborados con valor agregado que nos permitan que la familia campesina asociada, porque para ello hay que tener asociación, puedan vivir mucho más de riqueza nacida del trabajo de lo que hoy viven. La educación, el diálogo permanente entre la sociedad para no volver a la violencia y a la muerte, la paz que llamamos nosotros, y la producción agraria como base de un desarrollo industrial pueden ser los ejes de la prosperidad del Cesar. Ojalá el ferrocarril que llega a Vallaportete se pudiera extender hasta Fundación y pasar por Valledupar. Yo ojalá ese encuentro de ese ferrocarril pudiera ser seguido del uso de pasajeros y carga en general, ojalá de productos agrarios, del hoy ferrocarril La Dorada, que llega a Chiriguaná, pero que ya sirve solo al carbón, hasta Santa Marta. Es un proyecto que obviamente yo no alcanzo a acabar en mi gobierno, pero que tiene que ser el que sigue a reemplazar el uso del carbón en el ferrocarril, para lo cual hay que hablar con las concesionarias Fenoco, Glencore, que creo que es el mismo dueño de Fenoco, y podríamos tener el desarrollo turístico más importante de Colombia si se junta la belleza del norte guajiro con la zona vallenata, con la zona bananera, con la historia de Santa Marta, con la belleza de la Sierra Nevada de Santa Marta y del mar, con la tierra que no fue conquistada en el fondo por Bastidas, sino que fue la patria, porque la patria de uno es donde muere, de Simón Bolívar. El desarrollo de la organización indígena y campesina estudiantil entonces es básica para esto. Y la comprensión de las fuerzas políticas diversas del departamento tienen, ojalá, que coger nota de esto, y en lugar de mantenernos en un pasado que ya debe pasar, acometer las tareas que nos permitan un presente mejor y un futuro donde los y las habitantes
puedan vivir en paz una buena vida, en una buena tierra, en un buen departamento, en un buen, que siempre lo fue, Caribe colombiano. Gracias, muy amables a todas y todos por su presencia.